Desde pequeña, Vika supo que era una princesa, así es como ella siempre llamó a su padre. Perdió a su madre a la edad de 4 años y olvidó casi por completo todo el amor y cuidado que su padre le brindaba a su esposa. Ahora, ella era solo su princesita. La niña creció sin conocimiento de la negativa. Viajar al extranjero se convirtió en algo común para ella, especialmente en las lecciones de geografía en la escuela. Cuando la maestra le contaba la clase sobre las pirámides egipcias, el majestuoso mausoleo del Taj Mahal en la India o los pintorescos canales de Venecia, Vika siempre levantaba la mano y decía, estuve allí. Lo vi todo con mis propios ojos. Era común que su padre la llevara de viaje de fin de semana al Océano Índico o desayunara en algún lugar de París. Vika se acostumbró a vuelos constantes en avión, cruzando zonas horarias en países extranjeros. Se sintió como en casa. A la edad de 10 años, Vika ya hablaba con fluidez inglés, francés, español y tenía algunos conocimientos de chino. Su padre contrató a los tutores más caros para ella, la mayoría de los cuales eran hablantes nativos. Pero la mejor escuela para ella seguía siendo la práctica oral. Ningún libro de texto o lección podía enseñarle tanto como podía entender caminando por las calles de Barcelona, Nueva York o Pío. Desde la infancia, Vika tuvo muchas niñeras e institutrices, pero, por supuesto, nunca pudieron reemplazar a su madre. Su padre estaba atormentado por sentimientos de culpa y colmaba constantemente a su hija con regalos caros. Él prometió que ella nunca tendría que preocuparse por el matrimonio. Sin embargo, no cumplió su promesa cuando Vika cumplió 15 años. Su padre conoció a una mujer, Irina, y al principio solo fueron encuentros agradables y sin compromiso. Comenzaron en cafés o restaurantes, siguieron en teatros o cines y terminaron en hoteles. Pero gradualmente, se interesó más y más en su nuevo conocido. Realmente le gustaba Irina con su feminidad, calma y autosuficiencia. Ella no era como todas esas histéricas prefabricadas que lo perseguían, a las que él no soportaba. Irina era una mujer real en todos los sentidos de la palabra, y también le gustaba a Anton. Tenían mucho en común. Irina también había perdido a su esposo hace unos años y crió sola a su hija. Además, sus hijas tenían la misma edad. Al pensar en las perspectivas de matrimonio, Anton pensó que Vika estaría encantada con la aparición de una hermana que podría convertirse en su amiga cercana. Sin embargo, la conversación con Vika no fue fácil al principio. Su padre decidió presentarle a Vika a Irina, pero la aparición de una mujer extraña en una comida familiar fue ofensiva. Se comportó terriblemente, como si hubiera olvidado todos los buenos modales. Fue grosera y mostró su lado más imparcial. En este ambiente de hostilidad y tensión nerviosa, su padre ni siquiera encontró un momento conveniente para contarle a Vika sobre su matrimonio. Fue difícil elegir un momento más inapropiado. Irina, sin embargo, no levantó una ceja ni mostró ninguna ofensa. Su padre estaba furioso y apenas podía contenerse de regañar a Vika justo enfrente de los invitados. Cuando despidió a Irina y regresó a casa, inmediatamente fue a la habitación de su hija. Miguel golpeó en un tono helado. La niña se asustó si su padre no la llamaba Vika o Vicusi, sino oficialmente Vika de Victoria. Entonces él está realmente terriblemente enojado. ¿Qué clase de espectáculo diste hoy, padre? Boerabia continuó con su mirada enojada. Simplemente no te reconozco, como si hubieran reemplazado a mi hija con un grosero en lugar de ella. ¿Te imaginas lo que nuestra invitada Vika pensó de ti? Está enojada y miró ofendida a su padre por debajo de sus gruesas cejas. ¿Y por qué debería molestarme esto? Que él piense lo que ella quiera, resopló con todas sus fuerzas, tratando de mantener la cabeza fría. Pero me molesta, padre, objetó Vika. Hoy tuve que sonrojarme por tu culpa, sentir vergüenza por tu culpa por primera vez desde que naciste. Nunca antes me molestaste, pero nunca trajiste nada. Entonces Vika exclamó a los extraños con lágrimas, y su padre cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos y encontrar las palabras adecuadas. Nina, que no es una tía externa, finalmente habló. Él tragó. Se convirtió en una persona muy cercana para mí, cercana y necesaria.
Las pestañas de Vika temblaron y sus labios estaban más cerca que la madre. Padre respiró hondo. Entiende, mamá ya no está con nosotros. Sí, ella era maravillosa. La amaba mucho, pero ya no está, se fue. Pero tú y yo tenemos una vida que continúa, Vikulia. Debemos ser capaces de tomar todos los regalos que el destino nos presente. ¿Este es tu regalo?, le preguntó Irina incrédula a la hija. El padre sonrió conciliador y le puso la mano en el hombro. Ella es maravillosa, estoy seguro de que encontrarán un lenguaje común con ella cuando se conozcan mejor. ¿Y es necesario que nos conozcamos?, preguntó Vika, encogiéndose. Padre asintió suavemente. Me temo que sí, querida. Planeo proponerle matrimonio. Vika se ahogó de resentimiento e indignación. Pero me prometiste que padre. Tomó una respiración profunda y pesada. Ya eres una chica bastante adulta, debes entender que es difícil para una persona estar sola. Pero no estás sola. Tienes. Lo interrumpí acaloradamente. Ella. Padre simplemente negó con la cabeza, mirando a Vika con una sonrisa triste. Este otro bebé. Los ojos de Vika se llenaron de lágrimas. Entonces significa que todavía tendrá una madrastra, porque no la quería, porque tenía miedo. Y luego su padre me hizo feliz. Por cierto, Irina tiene una hija. Ella tiene 15 años, como tú. Después de la boda, por supuesto, ella también vivirá con nosotros. Vika cerró los ojos y salió corriendo de la habitación. Era una noticia demasiado importante y seria para digerirla tan rápido. Necesitaba tiempo para pensar. Cuidando a su hija que se había escapado, el padre suspiró. Bueno, por supuesto, él no se imaginó esa conversación con Vika. Pero aún así, lo peor quedó atrás. Lo principal que le dijo ahora, solo tenía que aceptar y reconciliarse. Él con todas sus fuerzas quería creer eso. Los corazones pronto se ablandarían y ella cambiaría la ira por misericordia. Realmente esperaba que siempre hubiera paz y tranquilidad en la familia. ¿Cómo se equivocó? Según informó su padre después de la boda, Irina y su hija Anya se mudaron a ellos. A la hermana no le gustaba Vika a primera vista. Era una chica demasiado arrogante que se comportaba como si fuera una reina. Y todo alrededor de sus esclavos. Es lo más repugnante que su padre, aparentemente tratando de complacerla, se apresuró a cumplir cualquier capricho, cualquier deseo de hacerla sentir no una invitada sino su Vika. Por supuesto, a ella no le gustó mucho todo esto. Celosa de su padre por la niña de otra persona, estaba celosa de su nueva esposa y, en general, a menudo se sentía superflua e innecesaria en su propia casa. Ella entendió que su padre estaba corriendo entre dos fuegos, tratando de no estropear las relaciones con ella mientras construía relaciones con los nuevos miembros de la familia. Ella entendió, pero no quería empezar la tarea por él. Si antes ella y su padre casi nunca se peleaban, ahora los conflictos estallaban con bastante frecuencia. Y a veces, de la nada, el padre comenzó a quejarse con su esposa sobre su propia hija, y ella, jugando a ser una esposa delicada y comprensiva, solo sonrió sabiamente. Pero, ¿qué quieres, querida? Es solo que esa era de transición pasará tarde o temprano. Vika sabía que antes de casarse con su padre, Irina no era nada rica y Anya estudió en la escuela secundaria más común. Antes de mudarse a una casa nueva, no tenía ropa cara a la moda ni aparatos sofisticados. Ahora, cuando ambos llegaron a la mansión del padre de Vika, comenzaron a comportarse como si todo este lujo fuera algo familiar para ellos. Vika era terriblemente molesta. Era especialmente insoportable ver cómo las medias hermanas de su madre se portaban mal en el desayuno. El mango entregado a la mesa directamente desde Tailandia no era lo suficientemente dulce y jugoso. El queso parmesano traído de Italia no tiene el mismo sabor delicado al que están acostumbrados. Vika sabía que Irina solía trabajar como gerente de oficina ordinaria y, a menudo, se permitía comer algo. ¿De dónde procedían ahora estas afirmaciones y modales reales? El padre está completamente feliz en su nuevo matrimonio. No notó nada en absoluto. Vika vio toda esta falsedad y brillo fingido. Vika se dirigió a su madrastra por su nombre y usted,
pero la hermanastra inmediatamente comenzó a llamar al padre de Vika papá. Esta era otra razón para no amar a esta chica desagradable. Pero, ¿qué tipo de padre es realmente? A Anya tampoco le gustaba su hermanastra y constantemente le hacía cosas desagradables a escondidas. Ahora estudiaban juntos. Anya también fue transferida a un prestigioso gimnasio de idiomas, al que Vika asistió desde el primer grado en la escuela. Vika aguantó de forma independiente sin anunciar que Anya era su media hermana. Sin embargo, los compañeros de clase aún se enteraron de esto en clase frente a todos ellos. Fingió ser un amor, y pronto muchos, incluso la mejor amiga de Vika, Olesia, con quien se sentaron en el mismo escritorio, se acercaron a su media hermana sobre qué. Y lo más importante, sobre quién. Por alguna razón, le pareció que las chicas estaban discutiendo el video. La relación gradual de su mejor amiga con Vika comenzó a cambiar. Notó que Olesia comenzó a evitarla, pasando más y más tiempo en el trineo. Ahora parecía extrañamente poco amistosa con Vika, casi hostil. Varias veces, Vika intentó llamar a Olesia a una conversación franca para comprender qué sucedió, qué le hizo. Su novia al principio evitó tales conversaciones sinceras, evitando preguntas directas. Pero un día ella todavía no podía soportarlo. No esperaba esto de ti, Vic, lo pronunció casi con disgusto. Me pareció que te conozco bien durante tantos años que fuimos amigos. Y resulta que no eres para nada como pensaba. Vika estaba completamente confundida cuando escuchó esta declaración. ¿Qué quieres decir? Olesia suspiró y miró con reproche a su amiga. ¿Cómo puedes hacer esto con Anya? Vika estaba aún más confundida. Sí, están con un hermanastro. La hermana no ardía de amor el uno por el otro, pero los sentimientos eran mutuos y no unilaterales, por lo que sería extraño culpar solo a Vika por esto. ¿Cómo trato con ella? Como con una criada que te obliga a limpiar constantemente tu casa en tu habitación, dejándole solo las sobras de la cena, no permitiendo que tu padre le compre ropa buena, regañándola constantemente, insultándola. Vika pensó que le escucharon o que Olesia está delirando. ¿Por qué tomaste esto? Ella exclamó. ¿Por qué diablos debería comportarme así? No soy un monstruo ni una zorra. Olesia, por ahora, solo estás celoso de tu padre. Te enfurece que amaba a Anya como a su hija. Aquí le pones palos en sus ruedas. Te enamoraste como tu hija. Sí, ¿de qué estás hablando?, exclamó la sorprendida Vika. Escucha más a tu Anya. Ella no te hablará así. Estás acostumbrado a que todo el mundo gire a tu alrededor, mimado, comentó Olesia con severidad. Anya me contó todo esto en un terrible secreto. No se quejó, solo compartió su sufrimiento. ¿Cómo no te avergüenzas de ofender así a la pobre Vika? Ni siquiera encontré de inmediato qué responder. Es todo una mentira que se exprimió a sí misma. Finalmente, el caballo ha comenzado hasta el final. No le prohíbo a papá que le compre ropa. Actualizó por completo su guardarropa. Tonterías. ¿Y si la obligo a hacer la limpieza? Tonterías. De hecho, tenemos un ama de llaves. Le pareció que le explicó todo a Olesia de manera clara e inteligible, pero la niña solo suspiró con tristeza y sacudió la cabeza. Simplemente dijeron que lo negarías, así que preguntó. No puedo decirte que lo sé todo, pero simplemente no puedo permanecer en silencio debido a una injusticia tan terrible, Vika. ¿Cuándo te las arreglaste para volverte tan insensible y cruel? Vika estaba lista para llorar. No me escuchas. Te digo que todo esto es mentira. ¿A quién crees? A mí, de quién has sido amigo durante muchos años, o a alguna chica desconocida que se complace en tratar de denigrarme en tus ojos. Olesia movió su hombro. ¿Por qué debería mentir? No tiene motivos para hacerte lucir peor de lo que realmente eres. Pero tienes tales motivos, por lo que aceptas tan fácilmente sus palabras, pronunció Vika con amargura. Olesia no respondió nada, solo recogió su mochila y se alejó sin despedirse y sin darse la vuelta, dejando a Vika parpadeando confundida. Tan fácilmente Olesia tachó los años de su fuerte amistad, cambiándola por una chica engañosa y envidiosa. Un monstruo,
como si fuera un monstruo que odiaba a su media hermana y trataba por todos los medios de arruinarle la vida. Vika, desesperada, entendió que si empezaba a poner excusas, nadie le creería. Por alguna razón, todos los compañeros de clase creyeron instantáneamente en la honestidad de la pobre Anechka. Nadie tenía ni una sombra de duda de que ella estaba diciendo la verdad. No fue fácil, pero Vika trató de mantener la cabeza en alto y no mostrar lo duro y desagradable que realmente fue para ella. Intentó parecer independiente y tranquila, aunque dentro de ella rugía un auténtico huracán. En el fondo, simplemente odiaba a su media hermana. Todo cambió cuando todos estos ridículos rumores se dieron a conocer a los profesores. Una vez, la maestra de clases Svetlana Valerievna detuvo a Vika después de la escuela. Parecía molesta y dudó con torpeza, sin saber por dónde empezar una conversación difícil. Vika, mi niña, dijo finalmente, ¿está todo bien contigo? Vika se quedó sorprendida, sin saber cómo responder. Entendiendo, estudió la esencia del asunto como antes, con solo y no le mostró a nadie lo que estaba pasando en su alma. Svetlana Valerievna vio la tristeza en el fondo de sus ojos. Si todo está bien. Ella respondió cuidadosamente, ¿por qué me preguntas, su hermana? Con un suspiro, dijo, que casi no gruñó. Pero tuve algo que ver con eso, pero me contuve. Hoy, ella nuevamente no preparó su tarea, dijo Svetlana Valerievna. Vika se encogió de hombros. Era justo para ella. No es de extrañar que la hermanastra fuera una persona terriblemente perezosa. Podía acostarse en la cama todo el día, pegada al teléfono o sentada frente a la computadora, pero no lo tomé como lecciones. Entiendo que debe ser difícil para ti aceptar a la chica de otra persona en tu casa, dijo Svetlana Valerievna con torpeza. Pero aún tratas de lidiar con tus emociones y resentimiento. Vika parpadeó desconcertada. Entiende las palabras, no debes interferir con los estudios de Anya. La chica se siente atraída por el conocimiento, y a propósito no la dejas estudiar normalmente, repitió Vika, estupefacta. Sí, ¿por qué obtuviste eso? Svetlana Valerievna apartó la mirada. Anya compartió un secreto conmigo. No te preocupes, no te lo diré, pero todavía tengo que hablar contigo. Puedo entender tus sentimientos, pero lo que estás haciendo es inaceptable, juntó las cejas y sacudió la cabeza. Sí, ¿qué estoy haciendo? Vika gritó. ¿Qué estás todo en acertijos? No te entiendes a ti mismo. Enciendes música en toda la casa a propósito cuando Anechka se sienta para las lecciones. Vertiste jugo en sus cuadernos y libros de texto, una vez en su mochila. Tomas las varillas fuera de los corrales. Ya entiendes demasiado. Nuestra escuela y no le das una sola oportunidad. Vika estaba sorprendida en silencio. Era todo tan salvaje que no cabía en su cabeza para nada, y lo peor fue que entendió que era inútil poner excusas. La hermanastra era una magnífica actriz. Sabía cómo ganarse a cualquiera, al mismo tiempo que culpaba. Fueron ellos quienes creyeron a Vika en todos los pecados mortales y quienes la rodeaban. Fueron ellos quienes Vicky bajó la cabeza, luchando contra las crecientes lágrimas. No te culpo, dijo suavemente el profesor de la clase. No debería ser fácil aceptar a una persona completamente nueva en tu vida, vivir con él bajo el mismo techo, pero tus métodos, Vika, son simplemente, prométeme que cambiarás tu comportamiento y reconsiderarás tu actitud hacia tu hermana. Lo prometo, gruñó Vika para deshacerse de Svetlana Valerievna. Floreció con una sonrisa de alivio, como si una montaña se le hubiera caído de los hombros. Eso es inteligente, pero asumiré que estamos de acuerdo contigo. Vika estaba tan desesperada por todas estas intrigas y calumnias a sí misma que, en un ataque de desesperación, incluso se arriesgó a recurrir a su padre. Papá, no puedo transferirme a otra escuela. Las cejas de su padre se levantaron con sorpresa. Como nadie en la escuela le creyó, ni compañeros, ni maestros, todos parecían estar de acuerdo en estar del lado de su media hermana, el padre negó con la cabeza. Pero no les gusta. Este es generalmente un argumento frívolo. Ahora, si realmente tuvieras alguna buena razón, es decir, la calma de tu propio hijo. El padre tocó suavemente la mejilla de Vika.
Entiendo que debe estar muy cansado de la carga de trabajo en una escuela moderna, pero entienda que solo le quedan 2 años y medio para estudiar antes de los grados 10º y 11º del examen estatal unificado, y luego ingresar a la universidad. Su gimnasio es el más fuerte de nuestra ciudad y uno de los más fuertes del país. Transferirte ahora a otro lugar significa, con tus propias manos, tachar tu futuro. ¿Me entiendes, Vika? Vika suspiró pesadamente. A decir verdad a su padre, no podía. Lo que le dijo fue justo. Ella no tenía nada que objetar. En broma, le revolvió el cabello y dijo, dejaremos todo como está. Vika sintió con una burla de la fatalidad. Así que su padre estaba gloriosamente encantado. Sin embargo, Vika no podía dejar todo como estaba antes. Por la noche, se coló en la habitación de su media hermana. Como solía acostarse en la cama con una tableta y auriculares, tenía los ojos cerrados. Disfrutó de la música, sin darse cuenta de que las nubes se acumulaban sobre su cabeza. Vika se acercó a su cama y sin contemplaciones se quitó los auriculares. La hermana abrió los ojos y miró al invitado no invitado. ¿Qué estás haciendo? Vika pronunció claramente, como si escribiera cada palabra en su mente. Si continúas moviendo tu sucia lengua a mi costa y difundiendo falsos rumores sobre mí en la escuela, te trataré de manera diferente. Antes, solo te soporté en silencio y confundiste mi paciencia con debilidad, decidiendo que podías empujarme. Miró a los ojos de su media hermana con una furia mal disimulada y gruñó con los dientes apretados. Anya, asustada y confundida, se quedó en silencio, sin darse cuenta de inmediato de cómo reaccionar ante este ataque. Bueno, mi paciencia estalló, dijo Vika. Ahora, todo lo que dijiste sobre mí eventualmente se volverá en tu contra. Todas las mentiras que difundiste sobre mí, como obligarte a limpiar, usar harapos y comer las sobras, pronto se volverán realidad. Créeme, realmente comenzaré a llorar. Y estropeando tus cuadernos y libros de texto. Subiré la música a todo volumen cuando estés tratando de aprender. En resumen, haré de tu vida un infierno. Gracias a ti, todos están seguros de que he estado haciendo esto por mucho tiempo. Bueno, al menos comenzaré a coincidir con sus historias sobre mí. Para empezar, cortaré e inflaré toda su ropa. Anya trató de interrumpirla con seriedad, pero Vika continuó, podemos prescindir de medidas tan radicales. No te exijo que seas mi amiga y me beses en las encías. Mantengamos la neutralidad. Créeme, es de tu interés. Simplemente no podemos notarnos el uno al otro. Eso es suficiente. Vika resopló con ironía y retrató una sonrisa amable. Anya se quejó. Desde entonces, las relaciones entre las hermanas se han normalizado más o menos. Más precisamente, simplemente dejaron de notarse el uno al otro. Incluso cuando estaban en la misma habitación, no se comunicaban. Tal situación era muy cómoda, sin rumores sucios el uno del otro. Su hermana. Dejaron de difundirlos, y pronto regresaron las buenas relaciones de Odnoklassniki con Vika. Dejó de ser una marginada, e incluso su ex mejor amiga, Olesia, nuevamente comenzó a acercarse a ella con sonrisas halagadoras. Las miradas de disculpa insinuaron que estaba aburrida. Sí, solo que Vika ahora, por alguna razón, no quería ser su amiga si Olesia podía destruir tan fácilmente los años de su amistad. Pero si ella creía en la charla de una chica desconocida, entonces esa novia no vale nada. Que siga comunicándose con Annie ya que se llevaban muy bien con su madrastra. Vika estableció aproximadamente la misma relación de fría neutralidad con su padre. Quería cada vez menos ser franca y compartir algo importante. Vika a veces se sentía terriblemente sola. A veces le parecía que ella misma no era la hija de su padre, sino su verdadera hija, Anya. Estos tres se llevaban bien sin ella, y Vika más de una vez pensó con amargura que si algún día ella desaparece de sus vidas, nadie se dará cuenta. Pero a excepción de Annie, por el contrario, estará encantada cuando se deshaga de Vika. Si quieres, puedes irte en cualquier momento, le dijo a su hija, pero tendré una excelente práctica. Creo que esta es una buena oportunidad y un impulso para el desarrollo futuro. Después de pensar un poco, Vika estuvo de acuerdo.
¿Por qué no? No me hagas ningún favor. No debería afectar su evaluación de mis cualidades y acciones profesionales. Pregúntame tan estrictamente como con todos los demás empleados. No te entregues, no te entregues. Si es necesario, multarme, privarme de bonos. En general, quiero ser un empleado ordinario. Son hijas de papá y no destacan en nada. Y también quiero, con el primer salario, alquilar un apartamento pequeño y acogedor para ti y comenzar a vivir por separado. Al final, todavía quieres libertad e independencia. De acuerdo con una sonrisa, mi padre asintió y no pudo evitar agregar, ¿qué clase de Vika adulta eres? Después de todo, estaba avergonzada y se apresuró a terminar esta conversación incómoda. Hacía tiempo que había perdido el hábito de las conversaciones íntimas con su padre. Afortunadamente, no tuvo que lidiar con su media hermana en la oficina de su padre. Su profesión no estaba relacionada con los negocios. Creyeron que su elemento era el arte y entraron al Instituto de Cultura después de la escuela. Al principio, quería ingresar al departamento de actuación, pero fracasó. Bailaba bien sin talentos sobresalientes, pero aún bastante tolerable. Solo después de graduarse del Instituto de Transmisión, la cuestión del empleo en el teatro de ballet también se agudizó. Por supuesto, nadie tomaría su habilidad. La noticia solo sonrió con escepticismo. Era muy difícil imaginar a una media hermana en el papel de maestra. Además, ella no podía soportar a los niños. Pero al final, era su negocio y su vida fue difícil al principio. La propia Vika se puso el listón muy alto y, en las primeras semanas que volvía a casa del trabajo, literalmente se cayó de la fatiga. Ni siquiera tenía fuerzas para desvestirse, ducharse, comer. Se avergonzaba de admitir ante el padre que no tenía tiempo y que no podía hacer frente. Por lo tanto, apretando los dientes, obstinadamente, día tras día, comprendió todas las complejidades de trabajar en la empresa de su padre. Si era necesario, se quedaba despierta hasta tarde hasta que no quedaba nadie en el edificio excepto ella y el guardia. Padre, por supuesto, no pudo evitarlo. Observe el celo de Vika, pero no intervino correctamente, creyendo que si no se las arreglaba, lo diría ella misma. Él cumplió con las condiciones de su acuerdo oral de no consentirla y poco a poco se acostumbró al ritmo de trabajo. Durante siglos, entendí que era que y se volvió mucho más animado y fácil hacer frente a mis deberes. Ahora se las arreglaba para terminar las cosas al final de la jornada laboral y ya no se quedaba hasta tarde en la oficina. Tenía tiempo libre por las tardes y los fines de semana, y finalmente consiguió un dinero que no era el mismo que los gastos de bolsillo de la infancia que le dio su padre. Vika no podía adivinar su independencia después del segundo salario. Se las arregló para alquilar una vivienda separada para ella, un estudio pequeño pero acogedor en un edificio nuevo. Al regresar a casa después del trabajo, ni siquiera creía que realmente vive sola como adulta. Vika, durante mucho tiempo, parecía que esto era solo una especie de juego y que pronto tendría que regresar a la casa de su padre. Luego, cuando se acostumbró un poco a esta idea, comenzó a amueblar el departamento todavía medio vacío de Vika con calefacción, posibles platos, teteras, lámparas, juegos de colchas nuevos, ropa de cama, cortinas, manteles, y pronto su casa quedó irreconocible. Es una pena que, de acuerdo con las reglas de alquiler, estaba prohibido tener mascotas en el apartamento. Por cierto, su padre se ofreció de inmediato a darle dinero para su propio apartamento. Todo es mejor que quedarse en apartamentos alquilados, pero Vika se negó. Quería ganar dinero ella misma sin la ayuda de sus padres. Dinero para todo, para un departamento, para un auto, para ropa. El salario del jefe del círculo no le permitía vivir a lo grande, como estaban acostumbrados. Ella quería existir en la misma escala. Así que recurrió a su padre por la más mínima razón, y luego, con la ayuda de su esposa, por supuesto, siguió con la matriz, cumpliendo obedientemente todos sus deseos. Vika, por supuesto, lo sabía, pero ni siquiera pensó en sentir envidia o celos. No quería vivir como vive su media hermana, dependiendo constantemente de alguien. Su padre ayuda a todos. Nadie quería creer que la niña misma se gana la vida, pero a ella no le importaban las opiniones de otras personas.
Lo principal era cómo se siente ella misma. Y Vika entendió que realmente hizo sus primeras vacaciones. Bien hecho. Decidió pasarlo en el mar. Fue el primer viaje de su vida en el que Vika se ganó a sí misma. E incluso si no las Maldivas o incluso España, sino solo Turquía, que feliz estaba en el avión. Su lugar resultó ser al lado de un hombre joven y guapo que no parecía tener más de 28 o 30 años. Al principio, Vika se sintió avergonzada por esto, pero el chico resultó ser amable y educado. Cuando ella apareció en el pasillo con su mochila, él se ofreció amablemente a cambiar de lugar para que pudiera sentarse cerca de la portilla. Pero Vika se negó tímidamente, de repente pensó que si necesitaba ir al baño durante el vuelo, tendría que molestar a su vecino. Sería vergonzoso. El vecino se presentó como Dima, solo Dima, no Dmitriev, y dijo con una sonrisa audaz. Vika tuvo que dar su nombre, y él respondió muy amablemente con una sonrisa tan sincera y amable como si hubiera soñado con esta conocida toda su vida, lo que hizo que la chica se sonrojara. Vika prácticamente no tenía experiencia. Relaciones con el sexo opuesto. Es decir, antes, por supuesto, ella tuvo la oportunidad de comunicarse con chicos en la escuela o el trabajo, pero era puramente comunicación comercial. A veces, uno de ellos intentaba invitarla a una cita, pero Vika se negaba siempre. Bajo algún pretexto plausible, estaba aburrida. Parecía mucho más interesante pasar la noche en casa con un libro interesante o viendo una nueva serie de su programa de televisión favorito. O tal vez son solo los hombres con los que se cruzó de los que su corazón no saltó. Pero al mirar a su nueva amiga Vika, entendió que algo extraño le estaba pasando. Sin duda, Dima era un joven muy atractivo, alto, bien formado, con hermosos brazos musculosos que asomaban por debajo de las mangas arremangadas de su camisa. Sí, y él mismo era muy guapo, cabello oscuro y ondulado, ojos grises con pestañas largas y gruesas, nariz recta y una boca hermosa. Vika estaba tan hipnotizada que ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que Dima también la estaba mirando. Se sonrojó de molestia y torpeza al notar que lo miraba como una tonta. Eso es una desgracia. Sin embargo, Dima no traicionó su reacción de ninguna manera. Siguió charlando con la chica como si nada, y pronto ella olvidó su torpeza. En Turquía, Vika no fue la primera en negar con la cabeza, pero yo estuve allí hace mucho tiempo, todavía una niña pequeña con su padre. Entonces, por supuesto, ya no recuerdo nada. Coquetear con ella se sentía inusualmente nuevo y muy emocionante, por lo que en algún lugar de su estómago comenzaron a revolotear mariposas. Estoy enamorado de esta ciudad y he estado allí 1000 veces, continuó Dima. Mientras tanto, Dima te mostrará todos sus rincones más interesantes. Yo te llevaré a los mejores cafés y restaurantes. Beberé el mejor café del mundo. Suena tentador, Vika sonrió. Pero no sería aburrido para ti pasar tus vacaciones conmigo, no solo. Estuvimos de acuerdo, corrigió con una sonrisa. No es aburrido, por supuesto. Al contrario, alegrarás mi soledad. ¿Por qué vuelas sola y no con familiares o amigos?, preguntó Vika con cuidado, averiguando con delicadeza si su nuevo conocido estaba casado. No tengo una respuesta despreocupada, respondió él. Y me quedé solo. Vika mentalmente se regocijó por el hecho de que su nuevo conocido era soltero y libre. Es cierto, inmediatamente se regañó a sí misma por esto. ¿Por qué incluso tomó lo que era interesante para él como una niña? Él podría ofrecer sus servicios como acompañante. Solo aburrimiento. Pero a veces se percataba de las miradas de Dima que decían lo contrario. Que él se comunica con ella no porque esté aburrido y sin importar con quién converse. Interés no disimulado e incluso admiración brillaban en sus ojos. Una coincidencia tan agradable. Pero guau, yo, también, ahí está el destino, pronunció Dima. No lo hizo de otra manera y la miró a los ojos con tanta emoción que se sonrojó. Los nuevos conocidos realmente le dieron un recorrido inolvidable por Estambul. La primera noche después de su llegada, la llevó Yanagi a uno de los restaurantes más caros y prestigiosos con vista a la bahía del Cuerno Dorado. El restaurante estaba situado al aire libre a gran altura, y desde allí se podía ver el Bósforo vespertino.
En el restaurante sonaba música en vivo que se mezclaba con los graznidos de las gaviotas, y el aire se llenaba de deliciosos olores a comida y mar. No mires los precios de inmediato, le advirtió Dima mientras miraba con cautela el folleto del menú. Te invité, así que voy a pagar la cena. Al escuchar esto, Vika se tensó aún más. Pero Dima parecía poder leer sus pensamientos, o tal vez solo estaban escritos en la cara de Vika. Al darse cuenta de su confusión, sonrió cariñosamente y suavemente cubrió la mano de Vika con la palma de su mano. No te preocupes, dijo en voz baja. Es solo la cena. Y no soy un cabrón, no me deberás nada. Finalmente, Vika se relajó por completo y confió en él. Dima se comportó como un verdadero caballero toda la noche. Miró conmovedoramente a Vika, sirvió champán en su copa y la invitó a bailar. Pero él no intentó abrazarla ni besarla, ni le dijo ningún cumplido grasiento. En su compañía, uno podía sentirse completamente seguro. Cuando el taxi los llevó de regreso al hotel, Dima acompañó galantemente a Vika a su habitación. No pidió una visita para pasar la noche, sino que simplemente le besó la mano cortésmente y le deseó buenas noches. Mañana por la mañana, te invito a un verdadero desayuno turco, dijo Dima con una sonrisa. Vika involuntariamente le devolvió la sonrisa. ¿El desayuno turco es algo especial?, ella preguntó. Él le guiñó un ojo astutamente. Lo sabrás por la mañana. A la mañana siguiente, la llevó a uno de los barrios antiguos de Estambul, donde todo parecía respirar historia. La mesa en la que se sentaron en el comedor no era como el restaurante de ayer. Estaba cubierto con un hule en lugar de un mantel. Entiendo tu sorpresa, sonrió Dima, pero no te apresures a sacar conclusiones. Primero, inténtalo. El mesero comenzó a traer platos a la mesa uno por uno. Vika solo pudo parpadear en estado de shock cuando una sartén de cobre con huevos fritos chisporroteantes apareció sobre la mesa, seguida de pepinos frescos picados, tomates y otra sartén con salchichas aromáticas. El camarero también trajo verduras guisadas, aceitunas negras y verdes rellenas de aceite rosa brillante, varios tipos de quesos, queso duro, diferentes variedades de mermeladas incluyendo rosa y membrillo, miel y una cesta con pan caliente, o más precisamente, bagels esparcidos espesamente con semillas de sésamo. Con cada plato nuevo, las cejas de Vika se levantaban sorprendidas. Al darse cuenta de su reacción, Dima se rió. Sí, un desayuno turco puede alimentar a un elefante entero, dijo. Hablando francamente, mientras Vika miraba todos estos platos con apetito, siguió el juego y se abalanzó sobre la comida con placer. Es divino, declaró, finalmente recostándose en su silla. Pero parece que no podré tragar una sola pieza por otros 10 años. Al apreciar su broma, Dima sonrió y dijo, nada. Ahora vamos a dar un paseo. Dima resultó ser una excelente guía ya que le mostró casi todos los monumentos históricos de Estambul. La llevó tanto a la parte europea como a la asiática de la ciudad. Visitaron las mejores playas de mármol y María Negra. Un par de días después, Dima incluso organizó un viaje a las islas principescas ubicadas a unas pocas decenas de kilómetros de Estambul. Nadaron en el mar, montaron en bicicletas alquiladas y tuvieron un picnic en una de las colinas pintorescas. Vika nunca había sido tan feliz. Unos días después de su llegada, Dima decidió besarla suavemente. Vika no se resistió. Al final, ella misma había soñado con eso durante mucho tiempo. Y a partir de ese día, su relación pasó a un nuevo nivel. Se alcanzó un nuevo nivel en su relación, se convirtió en algo más que un objetivo de divertirse juntos. Vika se sintió abrumada por un huracán de sentimientos y emociones que eran geniales y aterradores, como un espíritu en una montaña rusa. Trató de alejar los pensamientos traicioneros sobre lo que le sucedería a continuación mientras pasaban un tiempo maravilloso juntos. Estaba claro que ambos estaban enamorados o al menos apasionados el uno por el otro. Sin embargo, las vacaciones terminarían pronto y tendrían que regresar a casa. Vika tenía miedo de preguntarle a Dima directamente si quería continuar con su comunicación después de regresar a Moscú. 2 semanas pasaron rápidamente y ahora era el momento de hacer las maletas. Se suponía que Dima volaría en 2 días y Vika ya se estaba sintiendo triste,
preparándose para el hecho de que tal vez él no quisiera seguir en contacto. Ella no le había dado su número de teléfono ni su dirección, a pesar de que la pasaron muy bien juntos en Estambul. Vika se convenció a sí misma de que los romances de vacaciones eran solo temporales y que se olvidarían el uno del otro. Sin embargo, no quería olvidar y le daba vergüenza admitirlo, incluso para sí misma. Parecía que se había enamorado por primera vez en su vida y quería gritar por la fuerza de sus sentimientos. En la mañana del día de partida, el clima era gris y sombrío, a juego con el estado de ánimo de Vika. Recogió sus cosas con irritación y se preparó mentalmente para la próxima separación. Dima había desaparecido en algún lugar por la mañana y se suponía que su taxi llegaría pronto. Vika se preguntó si él la estaba evitando deliberadamente, temiendo que ella comenzara a sollozar y le confesara su amor. Orgullosa, decidió que si él se escondía, tampoco lo buscaría. Mientras guardaba sus cosas en las maletas, Dima irrumpió en la habitación y anunció que había cambiado su billete. Sugirió que volaran de regreso juntos. Vika lo miró incomprensiblemente, sorprendida por el repentino cambio. Dima explicó que no quería irse sin ella y que todo estaría vacío y aburrido. Vika se dio cuenta de que no estaba bromeando y sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa feliz. Dima confirmó que estaba loco por ella desde el primer momento y que continuarían comunicándose en Moscú. Vika sintió con entusiasmo, expresando su deseo de continuar su relación. Dima la abrazó con fuerza y declaró que nunca quería dejarla ir. Y así, su romance comenzó como una aventura en un resort y gradualmente se convirtió en algo real, con todos los atributos que lo acompañan. Dima le dio a Vika flores, regalos y la invitó al teatro y al cine. Una semana después, Vika se mudó a restaurantes de sus actividades anteriores. Le alquilé un apartamento. Y un buen día, ella, avergonzada, dijo que su padre tenía muchas ganas de conocerlo. Papá nos invitó a cenar el sábado. No puedo esperar para mirarte, dice, me pregunto quién me robó el corazón. Hijas, también quería conocerlo, asintió Dima. Al final, la mano de la niña debe pedirse a su padre, como debe ser, según la antigua costumbre. Vika se quedó sin habla. La mano de la niña, es decir, mi mano, Dim, estás bromeando, negó con la cabeza. En absoluto, no te gustaría convertirte en mi esposa, se mordió el labio inferior. Esto es demasiado inesperado, debería pensar, Dima hizo una mueca feroz y gruñó amenazadoramente a propósito. ¿Qué hay que pensar? Ya vivimos juntos como marido y mujer. Tú me amas, yo amo, ¿pero qué? Pero no, pero nos amamos. No podemos vivir el uno sin el otro. Así que necesitamos legitimar nuestra relación para vivir felices para siempre en amor y armonía y dar a luz a un montón de niños. Vika jadeó y se rió como un grupo de 4. Bueno, o 3. Por menos, no estoy de acuerdo, dijo seriamente Dima. Siempre soñé con una gran familia amigable, pero entonces, ¿te casarías conmigo? La obstinada Vika asintió alegremente. Sí, sí, una vez más, sí. Cuando ya habían llegado a la casa del padre de Vika y bajaron del auto, un gitano les bloqueó el camino de repente. No vayas allí, dijo la belleza. Miró a la chica con sus ojos negros sin pestañear. Vika se estremeció. Ella no creía en toda esta basura como el árbol de la adivinación y otras tonterías paranormales. Pero por las palabras de la gitana, de repente se sintió inquieta. Incluso la escarcha le corría por la piel. Al principio, quiso ignorar al insolente mendigo y pasar de largo, pero aún así, no pudo resistirse y preguntó por qué. La gitana sacudió la cabeza sin apartar los ojos de Vicky. Vete, repitió ella. Su felicidad, con sus propias manos, dársela a extraños. Vika tenía prisa. ¿Qué tipo de tonterías?, murmuró. Ella estaba confundida. Pero afortunadamente, Dima entró en la conversación que le estabas escuchando. Él estaba asombrado. Sabes que los gitanos son hábiles manipuladores. Lo único que necesito de ti es que valoras más el dinero para mí. No necesito dinero, objetó firmemente el gitano y nuevamente repitió estas palabras como un hechizo. Mirándote, no te vayas, Dima tomó resueltamente a Vika de la mano y lo guió brevemente,
ordenándote que no le prestaras atención a esta loca. Y aunque Vika se convenció a sí misma de que todo esto no tenía sentido, el estado de ánimo de algo era leve. Sin embargo, durante una cena familiar, Vika se animó nuevamente y se relajó, olvidándose por completo del extraño gitano. Todo salió de maravilla, simplemente maravilloso. No solo a su padre le gustaba mucho su elegido, sino incluso a su madrastra y su media hermana. Dima solemne y oficialmente le pidió la mano al padre de Vika, y su padre incluso derramó una leve lágrima mientras le daba su consentimiento y bendición. La hermana estalló en ruiseñor y bromeó con ingeniosidades. Vika simplemente no la reconoció. Muy dulce, le susurró su hermana Dima a la novia en el oído. Me dijiste que tu relación no es muy buena. Dibujé tal monstruo en mi imaginación. Ella era bastante buena. Vika no lo disuadió, aunque ella misma se sorprendió al ver tal cambio. Cuando llegó el momento de despedirse y Vika y Dima estaban a punto de irse, también salieron revoloteando de detrás de la mesa. Supongo que es hora de decirme a mí también, muchachos. ¿No me llevarán a casa? No tengo auto hoy. Sí, por supuesto, Dima asintió con placer, y Vika solo se encogió de hombros confundida. No había razones para rechazar a su hermana. En general, más aún, estaban en camino todo el camino. Anya siguió cantando como un pájaro y, en general, se comportó como un. Quien dijo que se despidió. Tal vez es hora de que tú y yo enterremos el tapón de la guerra y comencemos a hablar humanamente, como se debe hacer. Las hermanas, sorprendidas por tal propuesta, Vika dudó por un momento. Sí, sé, dijo Anya rápidamente, que había hecho muchas cosas desagradables en el pasado y tienes todas las razones para no amarme, pero créeme, he cambiado mucho desde entonces. Me arrepiento mucho, pero no puedo intentar empezar todo de nuevo. Realmente echo de menos a una persona muy cercana al lado de la hermana de mi amigo. Vamos a intentarlo. Vika se sintió extraña, parecía que las palabras no sonaban sinceramente desde el fondo de su corazón, y los gatos le arañaron el corazón. Pero inmediatamente se regañó a sí misma por su incredulidad. Al final, la hermana con todo mi corazón pero asintió bien finalmente. Intentémoslo, genial. Anya incluso aplaudió infantilmente con alegría. Entonces, para consolidar nuestra amistad, te invito a ti y a Dima la próxima semana para mi cumpleaños. Lo celebraré en el restaurante Masket. ¿Vendrás? Gracias por la invitación. Vika asintió cortésmente, lo intentaremos. Cumpleaños de ninguna manera. ¿Qué bien pensará ella? ¿Qué inventé deliberadamente este viaje de negocios para ofenderme? Sin embargo, vamos, si le explicas todo, lo entenderá, consoló Dima. Realmente no sabías que todo resultaría así de repente. Vika tuvo una idea. Escucha, dijo con los ojos iluminados. ¿Qué pasa si vas a la fiesta de cumpleaños sin mí? ¿Por qué se sorprendería Dima? Tu hermana y yo apenas sabemos que de repente iré con ella de vacaciones. Bueno, objetó Vika, que apenas nos conocíamos. Ella nos invitó a los dos y te cambió al final. No tienes que quedarte allí por mucho tiempo. Solo dale un regalo y transmítele una disculpa. Creo que si vienes tú mismo, será más fácil para ella sobrevivir a mi ausencia. Bueno, aunque solo sea por un corto tiempo. Dima dudó, le daré un regalo y me iré de inmediato. Gracias, Dimochka. Vika se puso de puntillas y lo besó en los labios. Sacarme. Genial si ella pudiera saber, luego destruye su vida con sus propias manos. Ahora el viaje de negocios fue un éxito. Vika se enfrentó a todos los asuntos y voló a casa satisfecha consigo misma con sus éxitos. Extrañaba terriblemente a Dima, ella no podía esperar para abrazarlo. Tras una breve separación, que le pareció una eternidad, ayer lo llamó para saber cómo era el cumpleaños de su hermana. Pero por alguna razón, Dima no levantó el teléfono y luego sus teléfonos se apagaron por completo. Era completamente diferente a él. Por lo general, era muy responsable. Pero Vika se consoló con el hecho de que la celebración debió prolongarse ayer, y cuando Dima llegó a casa, estaba tan cansado que olvidó cargar el teléfono y se fue a la cama. Pero lo regañaré ahora, pensó Vika,
subiendo en el ascensor, incapaz de contener su sonrisa. Me dejó preocupada, insertó con cuidado la llave en el ojo de la cerradura, imaginando lo sorprendida y encantada que se suponía que su amado llegaría solo por la noche, pero se las arregló para hacer frente a los viajes de negocios temprano. Aquí será una sorpresa. Sin embargo, resultó que Vika le preparó una sorpresa. Entró con cuidado en el apartamento, tratando de no hacer ruido para no despertar a Dima antes de tiempo y no estropear su idea. Por un segundo, le pareció que la casa huele a perfume de otras personas, parece ser de las mismas que ella. La hermana de Vika adora, pero Vika todavía no sospechaba nada y audazmente abrió la puerta del dormitorio. Cuando la abrió, inmediatamente se tambaleó, como si le hubieran dado una bofetada en la cara. La imagen de su prometida Dima se precipitó en sus ojos. Estaba acostado en la cama con su media hermana, cuya cabeza estaba cómodamente apoyada en el pecho de Dima. Tanto Dima como Anya estaban completamente desnudas. Vika no podía recordar cómo saltó del apartamento, cómo subió al ascensor y cómo terminó en la calle. Simplemente corrió hacia adelante sin mirar el camino, todavía atormentada por la terrible imagen de Dima y Anya desnudas. El cabello largo de Dima estaba esparcido sobre su pecho. ¿Cómo podría? La pregunta latía en sus sienes. ¿Cómo podría no haber considerado siquiera la posibilidad de que su media hermana la traicionara? Era como si inconscientemente hubiera esperado cualquier mezquindad y suciedad de ella. Pero Dima se enamoró de todos sus trucos baratos. ¿Era realmente tan primitivo que era tan fácil seducirlo mientras su novia estaba ausente? ¿Y cuál fue el precio de esta relación? Vika se convenció a sí misma de que era aún mejor que se enterara de la infidelidad de Dima ahora. Hubiera sido mucho peor si hubiera sucedido después de la boda. Gracias a Dios aún no habían tenido la oportunidad de casarse y tener hijos. Pero cuando recordó cómo ella y Dima habían soñado con una gran familia amistosa, no pudo soportarlo y se echó a llorar por lo que él le había hecho. Sin embargo, fue una suerte que Vika no hubiera tenido tiempo de desalojar su apartamento alquilado. Lo había pagado con 6 meses de anticipación, por lo que al menos tenía un lugar para escapar de Dima. Por supuesto, la idea de volver a casa con su padre ni siquiera pasó por su mente. Oh, qué embarazoso y vergonzoso sería. ¿Cómo podía admitir ante su padre que no habría boda, que Dima la había engañado? Rápidamente le escribió un mensaje a Dima: te vi a ti y a Anya. Todo terminó. Si tienes un poco de respeto por mí, no intentes reunirte conmigo de nuevo. Nunca te perdonaré. Y al enviar este mensaje, inmediatamente puso a Dima en la lista negra, para que ya no pudiera escribirle ni llamarla. Pasó varios días encerrada en su pequeño apartamento alquilado, sin responder a las numerosas llamadas en la puerta. Podía adivinar quién era, pero no quería volver a verlo nunca más en su vida. Llamó al trabajo y dijo que estaba enferma, así que le dieron unas vacaciones cortas. Vika no salió de su apartamento y pidió comestibles para su entrega. Antes de abrir la puerta, miró atentamente por la mirilla para ver si su amado infiel se escondía detrás del correo. Un par de veces vio el auto de Dima estacionado debajo de las ventanas. Se acercó a ella, aparentemente con ganas de hablar. Se quedó durante horas, gritando debajo de las ventanas y golpeando las puertas con las manos y los pies, pero ella todavía no abrió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas cuando lo escuchó llamar desde detrás de la puerta: Vika, por favor, abre. Déjame explicarte, por favor. Pero ella no reaccionó y no sucumbió a sus provocaciones. Finalmente, un día, cuando Dima estaba montando una escena, salió un vecino y amenazó con llamar a la policía si no se calmaba. Vika se arrastró hasta la puerta del rellano y vio a su padre allí de pie. Él le había escrito un mensaje, pidiéndole que abriera la puerta. Incrédula, abrió la puerta, comprobando si había alguien detrás de él. Era solo su padre. Levantando las manos, Vika se hizo a un lado, permitiéndole entrar. El padre la siguió hasta la habitación y se sentó con cautela en el borde del sofá. Miró a su hija con una mirada ansiosa y le preguntó: ¿al menos comes? Algo. Su pregunta se le escapó al ver su rostro demacrado con círculos negros debajo de los ojos.
Vika se encogió de hombros con indiferencia, indicando que no había comido. Parecía que realmente no recordaba a su padre. Él negó con la cabeza y la miró. Con sincera compasión. Además, no puedes, Vikul. Te arruinarás a ti mismo. Vika, tu hermana Anya está embarazada. Pronto se casará con Dima. Hizo una pausa y luego agregó, lo siento, pero no puedo hacer nada al respecto. El día de la boda de Vika había llegado. Por supuesto, ella no fue a la boda. Sí, no estaba invitada, pero sabía que era el día en que todos sus sueños finalmente morirían. Esperanza y fe en el amor. Se sentó en su casa, mirando la pared e imaginó cómo ahora Dima, tan inteligentemente guapo con su traje de novio, vendría a buscar a la novia. Se los imaginó yendo al registro civil ya la solemne demostración de su matrimonio. Dima poniéndose un anillo en el dedo y besándola, mientras los invitados aplaudían y gritaban. Amargamente, abrió el champán. Probablemente parecía una sesión de masoquismo, pero Vika no pudo evitarlo. Reproducía mentalmente esta película imaginaria en su cabeza una y otra vez, y cada vez empeoraba más y más. Si tan solo supiera lo que estaba sucediendo allí en la boda cuando los autos llegaron al palacio de la boda y la procesión de la boda se movió impacientemente hacia las puertas de la oficina de registro. De repente, una mujer gitana bloqueó el camino a los novios. Se paró justo enfrente de los jóvenes y levantó la mano con la palma hacia adelante, como si les ordenara que se detuvieran. Todos se congelaron con cautela, sin saber qué hacer o cómo comportarse. Querida, vámonos, murmuró Anya, aferrándose al codo del novio. Sin embargo, Dima no pronunció una palabra. Se quedó en silencio y miró al gitano con una mirada extraña, como si estuviera tratando de recordar algo. Sí, no pudo. Mientras tanto, la gitana dio un paso más hacia adelante. Al estar cerca de la novia, trató de retroceder con disgusto, pero la gitana de repente extendió su mano bruscamente y rompió el velo de la novia. Asustada, la novia gritó y todos los invitados quedaron entumecidos, sin saber cómo reaccionar. Por alguna razón, nadie se dio cuenta de correr al rescate o ahuyentar a este mendigo descarado. Pero la gitana no pidió nada. Mirando atentamente el rostro de la novia con ojos negros como la noche, se rió siniestramente y pronunció 3 palabras de infusión: la novia es diferente. Todos se estremecieron, preguntándose de qué estaba hablando. El problema era Anya, pero la gitana, sonriendo, bajó la mirada a su estómago. No estás embarazada, siseó ella. Todo fue un engaño. Más lejos, una sorpresa esperaba. La gitana de repente se volvió hacia la multitud de invitados y, con los ojos brillantes, anunció: el niño no estaría. Engañó al prometido de su hermana para que se acostara, vertió pastillas para dormir en un vaso durante su cumpleaños y luego llamó a un taxi. Todos en su casa estaban sorprendidos en silencio. Solo la novia chilló penetrantemente: ¿de qué estás hablando? ¿Por qué hiciste esto? Dima de repente, por primera vez, pareció despertar de su olvido y miró al gitano con una mirada codiciosa. Rápidamente dijo algo, pidiéndole que lo repitiera. El gitano sonrió y dijo: estás limpio frente a tu verdadera novia. Con esta mentira, no eras nada. Te acabas de quedar dormido. Te desnudó y se acostó contigo. Sin embarazo no, esperaba quedar embarazada después de la boda. Siempre estuvo celosa de su hermana. Era una cuestión de principios alejarte de ella. Su rostro se puso rojo con manchas. Dima negó con la cabeza, sabiendo que no estaba loca. Recuerdo cuando Vika y yo fuimos a cenar con su padre. Esta misma mujer bloqueó nuestra y nos advirtió que no fuéramos allí. Le dijo a Vika que se quitaría su propia felicidad con sus propias manos. Solo nos reímos en ese momento, sin creer esta profecía. Pero todo sucedió, un ruido inimaginable surgió cuando todos comenzaron a hablar. Y discutiendo al mismo tiempo, tratando de digerir la información que recibieron. El padre de Vika se acercó a su hijastra y la miró a los ojos con enojo. Anya, ¿es verdad lo que dijo esta mujer? No te atrevas a mentirme. Reconozco delante de mis ojos. La gente corría febrilmente de aquí para allá. Pero molestaste a la pobre niña,
gritó su madre. No vio lo asustada que estaba. El hombre solo sacudió la cabeza y advirtió, no interfieras, Irina. Le pregunté a tu hija, asintió una gitana que escuchaba la conversación. Ella ayudó a su hija. Fue idea suya lo de los somníferos. Realmente no quería perderme a un novio tan envidiable. Todo está claro. Dima arrojó violentamente la mano de la novia, todavía aferrada a su codo. Y yo sentía que algo estaba sucio en este asunto. Pero no podía, simplemente no podía emborracharme hasta un estado tan porcino para no recuerdo con quién pasé la noche. Sí, y no tengo la costumbre de arrojarme a los extraños. Si solo amo a uno, ¿cómo no se me ocurrió de inmediato la idea de las pastillas para dormir? Sin embargo, la mano fuerte del novio puso abajo el wiki nuevo del padre. Me alegro de que esto sea solo una mentira monstruosa y un error, pronunció un sueño de inmediato. Ve con Vika. La niña sufre mucho sin ti. Dima esbozó una amplia sonrisa. Finalmente, puedo acudir a ella con la conciencia tranquila. Todo este tiempo, me desprecié y odié pensar que había cambiado. Y ahora soy el hombre más feliz del mundo. En un minuto, el novio saltó al auto y se fue. Los invitados quedaron estupefactos, de pie frente a la oficina de registro sin saber qué hacer ahora. Sollozaron humillados. La madre trató de consolarla. Esta no es mi ayuda, esta es una mujer misteriosa. El rastro se ha enfriado, como si solo hubiera soñado con todo. Poco después de lo sucedido, el padre de Vika se divorció de la madre de Anya y no podía perdonar su complicidad en lo sucedido. No podía perdonar las lágrimas y el sufrimiento de su hija. En cuanto a Vika y Dima, eran muy felices juntos. Los jóvenes se casaron tan pronto como posible. Y un año después, le dieron su primer nieto al abuelo, que estaba atónito de alegría. Ahora, cuando se encuentran con gitanos en la calle, ya no los rehúyen y los evitan, sino que los sirven con generosidad, como si en gratitud y aprecio al único que una vez los salvó, amor.